En los años dorados de Hollywood, cuando las luces parecían convertirlo todo en un sueño perfecto, hubo una mujer que ardía más que cualquier reflector. Lupe Vélez, la mexicana que llegó para desafiar un mundo que no estaba preparado para ella. En las películas, reía a carcajadas, gritaba, improvisaba, se movía con una energía casi eléctrica. Era The Mexican Spitfire, la tormenta indomable que el público adoraba y que los estudios explotaban sin descanso. Todos creían conocerla. Todos pensaban que aquella fuerza salvaje era su verdad. Pero nadie imaginaba la otra historia, la que comenzaba cuando los aplausos se apagaban y la soledad entraba por la puerta como un viento frío. Porque detrás de cada sonrisa exagerada había un temblor. Detrás de cada arranque explosivo, un cansancio profundo. Lupe vivía atrapada entre dos mundos. En México le decían que ya no era mexicana del todo. En Estados Unidos la trataban como una curiosidad exótica. Ese dolor silencioso se convertiría en su herida más persistente, el miedo secreto de no pertenecer a ningún lugar, de ser siempre extranjera, siempre mal interpretada, siempre un personaje en los ojos de otros. Y cuando ese miedo ardía demasiado, Lupe volvía a lo único que podía sostenerla, un pequeño cuaderno de tapas gastadas que escondía bajo la almohada. El diario de las noches en soledad. Allí escribía lo que nunca decía en voz alta, las humillaciones disfrazadas de chistes, las noches en que se obligaba a sonreír hasta que dolía, las veces que sintió que Hollywood la consumía más rápido de lo que la celebraba. Hoy abriremos ese diario imaginario y entraremos en la vida real de una mujer que pagó un precio enorme por brillar. Antes de convertirse en un torbellino sobre las pantallas de Hollywood, Lupe Vélez fue simplemente Guadalupe, una niña de San Luis Potosí que vivía con una mezcla extraña de rebeldía y vulnerabilidad. Desde pequeña llamaba la atención por una energía inagotable, una lengua filosa y una risa tan espontánea que parecía nacer desde lo más profundo de su pecho. Su padre, un militar estricto, esperaba que fuera disciplinada. Su madre, más sensible, veía en ella un brillo que escapaba a cualquier regla. Pero incluso en esos años inocentes, Lupe ya sentía una sensación extraña. Esa inquietud de no encajar del todo, de ser demasiado intensa para algunos y demasiado libre para otros. Aquella semilla, pequeña e invisible, se convertiría en su miedo más persistente, el temor de no pertenecer a ningún lugar. Cuando se mudó a la Ciudad de México para buscar trabajo, ese sentimiento se intensificó. Era demasiado atrevida para ciertas compañías, demasiado impredecible para los círculos artísticos más conservadores. Pero había algo en ella que nadie podía negar, una determinación feroz que la empujaba hacia adelante incluso cuando el camino parecía cerrado. El teatro de revista se convirtió en su primer refugio. Allí, entre plumas, música y risas, aprendió a canalizar esa energía que tanto intimidaba a algunos. Lupe brillaba, sí, pero también ardía. Y ese fuego la llevaría más lejos de lo que podía imaginar. Cuando decidió dar el salto a Estados Unidos, lo hizo con la convicción temeraria de que el mundo tenía que verla. Hollywood, sin embargo, no era el paraíso que ella soñaba. Los estudios la recibieron con sonrisas encantadoras, pero rápidamente entendió que esas sonrisas venían acompañadas de etiquetas. Demasiado latina, demasiado ruidosa, demasiado distinta. Intentaron moldearla, suavizarla, apagarla. Y aunque Lupe se negaba a ceder, en su interior empezaba a crecer una sombra, el miedo de no ser realmente bienvenida en ninguna parte. En esos primeros meses, cuando la nostalgia de México apretaba el pecho y la ciudad de Los Ángeles parecía infinita y hostil, Lupe comenzó a escribir en un pequeño cuaderno. No era aún el diario de las noches en soledad, como llegaría a ser después, pero sí el germen de aquello, un espacio secreto donde podía ser ella misma sin máscaras. «Aquí soy solamente Lupe», escribió una noche. No la comediante, no la exótica, solamente yo.
Cada página era un recordatorio de que su fuerza no la protegía de todo, que incluso las mujeres más volcánicas llevaban heridas que ardían en silencio. Conforme su fama crecía, también lo hacía la distancia entre la mujer real y el personaje que Hollywood quería vender. En México, la acusaban de haberse vuelto demasiado americana. En Estados Unidos, la veían como un espectáculo exótico. Y Lupe, siempre tan orgullosa, se negaba a mostrar cuánto le dolía ese desarraigo. Pero el miedo seguía ahí, golpeando como una ola contra el mismo punto del alma una y otra vez. ¿Dónde pertenezco realmente? Nadie, ni siquiera sus amigos más cercanos, sabía que esa pregunta la perseguía en cada alfombra roja, en cada entrevista, en cada risa estruendosa que soltaba como armadura. Así nació la mujer que el público aprendió a amar y temer, la estrella indomable. Pero muy pocos supieron jamás de la niña que solo quería un lugar donde sentir que finalmente podía quedarse. Cuando Hollywood posó su mirada sobre Lupe Vélez, no fue un accidente ni un golpe de suerte. Había en ella un magnetismo que desbordaba cualquier límite, una combinación de belleza felina, movimientos precisos como los de una bailarina entrenada y una energía emocional capaz de llenar un escenario incluso antes de pronunciar una sola palabra. En un mundo donde miles soñaban con una oportunidad, Lupe no solo llamó la atención, la reclamó con una fuerza que nadie olvidaba. Era imposible no verla. Era imposible no sentirla. Su primera audición en Los Ángeles se convirtió casi en una leyenda. Mientras otras actrices hablaban con suavidad y prudencia, Lupe entró como si la habitación necesitara despertarse. Sus gestos, su voz, su humor natural, todo parecía desbordar autenticidad. Los productores quedaron impresionados, aunque muchos de ellos no pudieron evitar encasillarla mentalmente en un molde estrecho. La latina explosiva, la chica que grita, el terremoto divertido. Así nació el personaje que, con el tiempo, sería su mayor triunfo y su mayor condena. Hollywood la celebró rápidamente. Las revistas hablaban de ella como un fenómeno, una chispa impredecible, un volcán lleno de color. La bautizaron The Mexican Spitfire, un apodo que parecía celebrarla, pero que poco a poco fue construyendo una jaula invisible. A los estudios les encantaba su intensidad, pero solo si era ruidosa, exagerada, casi caricaturesca. Le pedían que marcara más su acento, que hablara más rápido, que se moviera como si el mundo entero estuviera apretándole el pecho. La querían auténtica, sí, pero solo en la medida en que esa autenticidad sirviera para reforzar los estereotipos que ellos mismos habían creado. Y aunque el público la adoraba, Lupe comenzaba a sentir el peso de esa contradicción. Ella, que dominaba el inglés con fluidez, debía fingir que no lo hacía. Ella, que podía interpretar dramas profundos, debía limitarse a papeles que la mostraban como una tormenta sin control. A veces, al terminar una escena, el director le decía, «Más salvaje, Lupe». Y ella sonreía, profesional, disciplinada, pero algo dentro de ella se debilitaba un poco más. Fue entonces cuando el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo, el germen de lo que después se convertiría en El diario de las noches en soledad, volvió a llenarse de tinta. Allí escribía pensamientos que nunca revelaba. No saben quién soy, solo quieren lo que imaginan. Me aplauden por el ruido, no por la voz. A pesar de todo, Lupe seguía escalando. Las salas se llenaban, los estudios la reclamaban, la prensa la perseguía. Era un torbellino imparable. Pero cuanto más brillaba, más crecía dentro de ella el viejo fantasma, el miedo de no pertenecer a ningún lugar. En México le criticaban que se americanizara. En Estados Unidos la reducían a una curiosidad latina. Esa herida comenzó a volverse más profunda con cada estreno, con cada entrevista donde debía interpretar no solo un papel cinematográfico, sino también uno cultural. Aún así, Lupe no renunció a su ambición.
Quería demostrar que una mujer mexicana podía romper barreras, conquistar un imperio que no estaba construido para ella. Su determinación era feroz, indomable. Pero detrás de cada paso hacia el éxito había un precio emocional altísimo. La sensación de que estaba ganando el mundo, mientras poco a poco perdía partes de sí misma. En la cima de su fama, Hollywood veía a una estrella inagotable. Pero en lo profundo, entre páginas de un cuaderno que solo ella conocía, comenzaba a gestarse la grieta que un día cambiaría su destino. Para el público, Lupe Vélez era un espectáculo viviente. La mujer que transformaba cada escena en un torbellino de humor, movimiento y chispa. Su risa llenaba los cines y su energía parecía inagotable. Pero lo que nadie sabía era que ese brillo que todos celebraban se sostenía sobre un silencio mucho más profundo. Cuando la última luz del set se apagaba y los asistentes se marchaban, comenzaba la verdadera vida de Lupe, la que no tenía testigos, la que dolía, la que jamás hubiera soportado la mirada de un extraño. En su camerino, justo antes de irse a casa, Lupe solía guardar en su bolso un pequeño cuaderno de tapas gastadas. A primera vista, parecía una libreta cualquiera, pero para ella era el lugar donde podía respirar sin máscaras. Ese cuaderno, que con el tiempo adquiriría el nombre íntimo de El Diario de las Noches en Soledad, se convirtió en una extensión de su alma. Allí, lejos del ruido de Hollywood, escribía todo lo que jamás permitiría que saliera de su boca. «Hoy me hicieron repetir una escena 10 veces», anotó una noche. Pero no porque estuviera mal, sino porque querían que pareciera más torpe. En otra página escribía: «¿Por qué tengo que exagerar lo que soy para que me acepten?». Cada frase era un susurro que solo el papel escuchaba. Para una mujer acostumbrada a defenderse con fuerza, aquellas palabras revelaban una fragilidad que nadie habría imaginado. A medida que Hollywood seguía moldeando su imagen, la distancia entre Lupe y su propio reflejo empezó a crecer peligrosamente. A veces se miraba en el espejo antes de dormir y no sabía si veía a la actriz, al personaje o a una extraña. Era en esas noches, cuando el silencio pesaba como plomo, cuando más escribía. El cuaderno se convirtió no solo en un refugio, sino en un testimonio involuntario de su lucha interior, la batalla entre la mujer que quería ser y la que Hollywood exigía. Su miedo secreto de no pertenecer también se hacía presente en esas páginas. «En México dicen que ya no soy mexicana», escribió una noche. «Aquí soy solo una caricatura. ¿Dónde está mi lugar?». Aquellas líneas no eran dramatismo. Eran heridas abiertas. Había logrado lo que miles soñaban, pero el precio había sido una identidad partida en dos. Ni México ni Estados Unidos parecían ofrecerle un hogar que la reconociera sin distorsiones. Cada vez que enfrentaba un comentario racista disfrazado de chiste, cada vez que la obligaban a exagerar su acento o su temperamento, el diario se llenaba un poco más. No escribía para llorar, aunque a veces las lágrimas caían sobre la tinta, sino para no olvidar que detrás del huracán había una mujer que también merecía ternura. Con el tiempo, el diario se volvió una especie de espejo emocional. Cuanto más intensa era su vida pública, más íntimas y dolorosas eran las confesiones privadas. Nadie lo sabía, pero aquel pequeño cuaderno sostenía lo que Hollywood no veía: su vulnerabilidad, su cansancio, su soledad. Era su manera de no perderse por completo en un mundo que la quería brillante, sí, pero no auténtica. Y mientras las carcajadas del público crecían, también crecía la grieta invisible que atravesaba su interior. Aquella mujer que hacía reír a millones guardaba en su mesa de noche un secreto oscuro, que su mayor éxito podía estar empujándola lentamente hacia su mayor caída. En la cima de su fama, cuando parecía que Lupe Vélez lo tenía todo, apareció en su vida un hombre que cambiaría su destino de manera profunda y dolorosa: Johnny Weissmuller, el Tarzán más célebre del cine. Su encuentro fue como una chispa que cae sobre pólvora seca, inmediato, explosivo, inevitable.
Ambos eran intensos, temperamentales y extremadamente carismáticos. Hollywood se fascinó con la pareja, pero lo que ocurría puertas adentro era mucho menos romántico que las fotografías de las revistas. El inicio fue puro fuego. Johnny se enamoró de aquella mujer que desbordaba vida. Lupe se sintió atraída por su fuerza, su físico imponente, su seguridad. Pero pronto el amor se transformó en un territorio donde la pasión convivía con los celos, la frustración y los enfrentamientos. Johnny, acostumbrado a controlar su entorno, no sabía cómo manejar a una mujer libre, independiente, ferozmente orgullosa. Y Lupe, que siempre había luchado por no ser silenciada, chocaba una y otra vez con él como dos tormentas que no podían compartir el mismo cielo. Las discusiones fueron haciéndose más frecuentes y cada vez más intensas. A veces, el sonido de los gritos se escuchaba desde el pasillo. Hubo reconciliaciones apasionadas, sí, pero también heridas que tardaban en cerrarse. Hollywood empezó a susurrar sobre ellos, que su relación era demasiado volátil, que había violencia, que ambos se dañaban sin querer detenerse. Para Lupe, que siempre había temido no pertenecer a ningún lugar, esta relación se convirtió en una mezcla confusa entre refugio y amenaza. En esas noches destruidas por la tensión, cuando Johnny salía dando un portazo, o cuando ella se quedaba mirando la puerta esperando que volviera, Lupe abría su cuaderno. El diario de las noches en soledad se llenó de nuevos matices, de páginas donde el amor y el miedo se entrelazaban peligrosamente. «No sé si me ama», escribió una noche. «No sé si me ama como soy o como él quiere que sea». En otra página añadió, «Cuando discutimos, siento que no pertenezco ni siquiera a su vida». Johnny, a su manera, también estaba roto, pero sus heridas se convertían en impulsos destructivos. La fama le pesaba, el ego lo cegaba, y su incapacidad para comprender la sensibilidad profunda de Lupe hacía que cada conflicto escalara hasta niveles insoportables. Ella lo amaba, pero también se consumía a su lado. Él la admiraba, pero no sabía sostenerla. Mientras la prensa alimentaba los titulares sensacionalistas, Lupe vivía atrapada en un ciclo emocional que parecía no tener salida. Había momentos de ternura absoluta, de unión sincera, de pasión que casi hacía olvidar lo demás, pero duraban poco. Una palabra mal dicha, una mirada de más, un comentario hiriente, y todo volvía a arder. Su relación se convirtió en un espejo deformado de su propio miedo interior. El temor de no ser suficiente, de no encajar, de no tener un lugar seguro donde descansar. Fue durante esta etapa que su actuación comenzó a cambiar. Aunque seguía haciendo reír al público, algo en su mirada se volvió más opaco, más frágil. Quienes la conocían de cerca notaban que su energía habitual parecía forzada, como si detrás de cada explosión de humor hubiera un esfuerzo agotador por mantenerse entera. Y lo que Johnny nunca supo fue que en ese pequeño diario Lupe había escrito una frase que resumía su dolor. En el amor, como en Hollywood, también soy una extranjera. La relación terminó finalmente, pero las cicatrices permanecieron. Y en el alma de Lupe, ya resquebrajada por años de luchas externas e internas, esta tormenta dejó una grieta que jamás volvería a cerrarse del todo. Los últimos años de Lupe Vélez fueron una mezcla dolorosa de resistencia, cansancio y una búsqueda desesperada por recuperar el control de su vida. Aunque seguía siendo famosa, su carrera había entrado en una etapa incierta. Los estudios ya no la veían como una novedad, y Hollywood, siempre ávido de rostros nuevos, empezaba a desplazarla hacia papeles cada vez más secundarios. Pero lo que más le dolía no era la falta de oportunidades, sino la imposibilidad de demostrar que ella podía ser mucho más que la caricatura que habían creado para ella. En su interior había nacido un deseo profundo: reinventarse. Lupe quería un papel serio, un personaje dramático que revelara su verdadera capacidad actoral. Buscó guiones, habló con directores, insistió en que podía hacer algo distinto. Algunos la escuchaban con cortesía, otros con escepticismo. Sin embargo,
todos terminaban repitiendo la misma frase disfrazada de amabilidad. El público te quiere así, Lupe. Así significaba ruidosa, divertida, exagerada. Spitfire, siempre. Nunca la actriz que ella soñaba ser. Ese rechazo repetido la golpeaba con más fuerza de lo que dejaba ver. Cada vez que volvía a casa después de una reunión infructuosa, abría su cuaderno, aquel que ahora sí se había convertido en su más íntima compañía, el diario de las noches en soledad. Allí ya no escribía solo sobre la humillación profesional, sino sobre una herida más profunda, la certeza creciente de que Hollywood nunca la vería realmente. Estoy rodeada de gente, anotó una noche, pero me siento sola como nunca. Aquí, incluso mi sombra tiene que actuar. Su miedo secreto de no pertenecer volvió a aparecer con una intensidad brutal. A veces pensaba en México, en volver y empezar de nuevo, pero temía no ser aceptada allí tampoco. Temía que la vieran como extranjera en su propio país. En Estados Unidos, en cambio, había vivido lo mejor y lo peor de su vida, pero siempre con la sensación de ser una invitada temporal. Hollywood me abrió la puerta, escribió, pero nunca me dejó entrar del todo. Mientras su vida emocional se desmoronaba, la presión social, los chismes y los desencuentros sentimentales la fueron debilitando aún más. La prensa seguía dándole un trato cruel, burlándose de sus problemas personales, exagerando cada error, cada ruptura, cada gesto fuera de lugar. Lo que para cualquier otra actriz habría sido una simple indiscreción, para Lupe se convertía en un escándalo nacional. Parecía que el mundo estaba decidido a recordarla solo por sus explosiones, nunca por su talento. En medio de esta tormenta silenciosa, Lupe recibió la oportunidad que había esperado durante años. Un papel dramático, pequeño pero serio, que podía abrirle una puerta hacia una nueva etapa artística. Aquella noticia la llenó de esperanza, aunque también de un miedo paralizante. ¿Y si fallaba? ¿Y si confirmaba todo lo que Hollywood decía de ella? Durante semanas ensayó sin descanso, casi obsesivamente. Su deseo de demostrar que era más que un estereotipo se volvió casi una necesidad vital. Pero mientras luchaba por renacer profesionalmente, su mundo interior ya estaba fragmentado. Las noches eran cada vez más largas, las lágrimas cada vez más frecuentes. En las últimas páginas de su diario, las palabras se volvían más breves, más crudas, más desesperadas. «Estoy cansada», escribió en una de las últimas entradas. «Cansada de pelear, cansada de fingir, cansada de no saber quién soy cuando ya no actúo». La muerte de Lupe Vélez, rodeada de controversias, no fue simplemente el final de una estrella, fue el desenlace de una vida marcada por una lucha constante contra un mundo que la celebró sin comprenderla jamás. Y aunque Hollywood prefirió recordar solo su torbellino de energía, la verdad más dolorosa estaba escrita en aquel diario oculto. Lupe nunca dejó de buscar un lugar donde, por fin, pudiera pertenecer. Hoy, al mirar la historia de Lupe Vélez sin el ruido de los titulares sensacionalistas, sin los filtros crueles de Hollywood y sin los prejuicios de una época que nunca supo entenderla, queda claro que detrás del personaje explosivo existía una mujer que solo quería algo profundamente humano: ser vista, ser escuchada y, sobre todo, pertenecer. No a un país, no a un estudio, no a un estereotipo, sino a un lugar donde pudiera mostrar su verdad sin miedo. Su vida, tan luminosa como turbulenta, fue una batalla constante entre la imagen pública que la industria imponía y la identidad íntima que ella intentaba proteger. Quienes trabajaron con ella la recordaban como un huracán indomable. Quienes la conocieron de cerca hablaban de una mujer sensible, disciplinada, cariñosa. Pero nadie, absolutamente nadie, llegó a conocer la dimensión completa de su vulnerabilidad. Esa parte de Lupe solo apareció en las páginas silenciosas de El diario de las noches en soledad, el único espacio donde podía derrumbarse sin ser juzgada.
En esas páginas secretas quedaron impresas sus dudas más hondas, sus heridas más hondas, sus noches más oscuras. Allí confesó el temor que la acompañó toda la vida, el miedo secreto de no pertenecer, una sombra que la siguió desde su infancia hasta sus últimos días. Y tal vez ese miedo fue la única batalla que nunca logró ganar, incluso cuando conquistaba al público con una risa que parecía imparable. Hoy, al recordar su vida, no nos quedamos con el mito ni con el escándalo, sino con la mujer detrás del fuego, con la artista que abrió puertas para generaciones de actores latinos, con la mexicana que, aún sin sentirse completamente aceptada, cambió el rumbo de Hollywood para siempre. Porque su historia, aunque marcada por el dolor, también nos recuerda una verdad poderosa, que incluso las estrellas que brillan más alto pueden esconder una soledad imposible de imaginar.